muy contenta de estar acá, de verdad. Veo que lleva un buen tiempo programándolo. Recuerdo tanto que cuando me lo comentaste me pareció una idea súper bonita porque pues llegar a tantos padres y llegar a tantos lugares, a tantas casas, pues es algo de reconocerse mucho y algo pues que intentamos hacer todos los días de nuestra vida. Eh, yo aquí les vengo a hablar de autismo, como siempre. Pero antes, pues, no me quería presentar. Mucho gusto, mi nombre es Cindy López, tengo 35 años. En estos momentos estoy en la ciudad de Medellín. Tengo dos hijos, autistas ambos, uno de 7 años y la niña tiene 14. Yo soy diagnosticada con autismo desde los 4 años. He tenido de ahí en adelante varios diagnósticos, entre ellos el último que tuve con neuropsicólogo, psiquiatra, bueno, un equipo interdisciplinario, fue autismo con necesidad de apoyo 2. Y bueno, aquí estamos todavía pues hablando de autismo, estamos trabajando para la Asociación Autistas de Colombia, creando conciencia, hablando acerca de discapacidad, hablando acerca de ajustes razonables y pues también hablando de autismo, ¿cierto? Entonces, me gustó mucho el tema y me ha gustado siempre mucho el tema de qué es y qué no es el autismo y eh, verlo desde una perspectiva de humanidad, ¿sí? Pues siempre trato de hablar en primera persona, pues porque el único autismo que conozco 100% es el mío, más que experiencias o cosas que me hayan contado los otros compañeros. Creo que el mío es el que soy experta en mi autismo. Entonces, por eso siempre me van a escuchar hablando como en primera persona o en ejemplos que yo les traje de mi vida 100% reales. Así me gusta como llevar pues todas las charlas. Si tienen alguna pregunta, entonces la dejan por acá y en un ratito las vamos a contestar. Les decía que yo soy autista, ¿cierto? Desde los 4 años me diagnosticaron con autismo, pues estamos hablando de hace 30 años. Entonces, pues en esa época, si ahora se sabe muy poco, pues en esa época era nada, era como un mito hablar o escuchar acerca del autismo, acerca de terapias o cosas así, pues eso no se oía mucho. Y más si no había como eh, pues algo que detuviera como tu vida, ¿cierto? Entonces, como uno pues no estaba enferma, no era como que me iban a hospitalizar por eso, entonces simplemente le decía, mire, su hija salió especial, salió enferma y pues mire a ver qué hace con ella, ¿cierto? Y no había muchos tratamientos en esa época. Cuenta mi mamá que a ella cuando le dijeron eso, pues le dio mucha tristeza y pues me llevó a la casa y dijo, pues ahí no hay nada que hacer. No sé si, pues creería que a todas las mamás nos ha pasado que hemos visto con preocupación el futuro de nuestros hijos. Y no solamente para los hijos neurodivergentes, sino pues todos, ¿cierto? Todos queremos que nuestros hijos sean felices, que estén bien y nos preocupa qué va a pasar más adelante con ellos. Y cuando estaba pequeña yo escuché a mi papá una vez decir, pues si ella se enferma, pues igual no pasa mucho porque a las personas discapacitadas se les da como la pensión del papá, ¿cierto? Entonces ella va a quedar cubierta toda la vida. Y era como una cuestión de dinero, ¿cierto? Como de, bueno, no le va a faltar dinero, pero sí hay que conseguir una persona que esté con ella siempre, para que sea más joven, que sea la hermana, el hermano, que esté joven para que la cuide pues, hasta que se muera. Y yo me acuerdo de eso y aún me da, no dolor, no es la palabra, sino como ver tanta ignorancia que había en esa época y saber que era una solución aceptable, porque claro, sí, y así pasó, ¿cierto? Aunque era una solución aceptable, hay que ver que no presumieron competencias, sino que de una vez dijeron, ella no va a servir para nada y
pero pues de hambre no se va a morir porque va a quedar con una pensión. ¿A qué voy con esto de contarles esto de primero? Pues que tengamos un poco la mente abierta, que escuchemos pues a los autistas, siempre lo he dicho, que las cosas que les pueda servir de lo que les voy a decir, pues que las tomen, las que no les sirvan simplemente las desechamos, no por que diga algo que no están de acuerdo, pues entonces desechémoslo todo, porque es muy importante que podamos ver las perspectivas desde las voces autistas. Eh, las necesidades de apoyo que tengo, por eso tengo grado apoyo 2, es porque tengo algunos problemas con otros sentidos, entonces no sé muy bien cuando tengo hambre, no sé cuándo debo descansar, no sé cuándo debo orinar, no sé cuándo debo hacer muchas cosas. Y aparte no tengo un sentido de la orientación, por lo tanto me pierdo hasta mi propia casa. O sea, es terrible. Y he tenido pues varios problemas con esto y bueno, otras cosas de comunicación que han sido terribles, pero que he venido trabajando. Vamos a empezar con qué no es el autismo. Sí, pues el autismo, como yo creo que ya hemos sabido, no es una enfermedad, no es un trastorno, no es algo que está mal, no es un castigo divino, no están pagando un karma, tampoco es una bendición, tampoco es algo caído del cielo, no es un regalo del Señor, no se los mandó el Señor para aprender nada, ni tampoco somos una compañía eterna, cosa que también se escucha mucho, que nos dicen es que Él nació para ser mi compañía. ¿Por qué les digo esto? Porque es una carga muy pesada. Decir que yo soy una bendición del cielo, digámoslo así, es alguna carga muy pesada porque me están dando la responsabilidad de ser una bendición para ti, como papá o como mamá. Y es bastante difícil tener unas expectativas de esas tan grandes, o saber que yo voy a hacer su compañía, pero si el día que yo me quiera ir, entonces va a ser una carga pesada y recordemos que nosotros somos muy literales. Entonces, simplemente, ¿qué es el autismo? Pues es un neurotipo, no es algo simple, pero son características humanas. Ante todo, somos humanos. Es un neurotipo que es una diferencia neurobiológica con la que nacemos, no nos dio por arte de magia, no es algo como que se le dio porque hicieron algo mal o algo bien, simplemente es algo que es, ¿cierto? Es parte de nosotros. Para la gran mayoría de personas autistas es parte de nuestra identidad, una parte muy importante de nuestra identidad, lo cual decimos eh, que si no fuera por el autismo yo sería una persona completamente diferente, sería cambiarme como el cerebro, ¿sí? Sería una persona completamente diferente. Y lo último que voy a dejar en signos de interrogación bien grandes ¿es una discapacidad? Y ahorita vamos a contestar esa pregunta. No lo puse ni en qué no es, ni en qué es, sino simplemente el autismo es una discapacidad y ya vamos para allá. En los niveles de apoyo, como está en el DCM, en la actual dice necesita ayuda notable y necesita ayuda muy notable. Yo les quiero hacer para que lo hagan allá en sus casas, en este ejercicio, que lo hagan en sus casas y lo piensen, es ¿cómo creen ustedes que necesito yo? ¿Necesito ayuda muy notable o simplemente no necesito nada? Si yo estoy en casa, recostada, con todas mis cosas que yo compré, viendo, no sé, una serie que yo elegí y puse y la estoy viendo, ¿creen que en ese momento, o sea, en ese instante yo necesito ayuda, necesito eh, poca ayuda, más o menos ayuda, o una ayuda muy notable? En el segundo, en el segundo imaginario, pongámoslo así, una segunda escena, yo tengo que salir a una entrevista de trabajo, ¿sí? Pero tengo carro y es automático y voy a una hora que no es hora pico, pero voy en mi carro para esa entrevista, pero igual voy muy ansiosa porque voy para una entrevista de trabajo, ¿cierto? Las entrevistas de trabajo pues normalmente dan como ansiedad. Pero también voy como preocupada porque de pronto no me contratan, porque de pronto me coge un trancón y llego tarde, porque un millón de cosas.
¿cierto? Entonces en ese momento me pierdo, quizá no pueda llegar a la entrevista a tiempo, no estoy muy pendiente, a veces me distraigo por el TDA y me puedo pasar un alto o cosas así, por lo tanto, podríamos decir que necesitaría ayuda, ¿cierto? De un GPS, de llamar a alguien a decirle que estoy perdida o de cualquier manera puedo necesitar una. Y la última escena de Cindy, que ustedes me imaginen yendo para la misma entrevista de trabajo, ya muy ansiosa, pero resulta que voy en transporte público. Y resulta que voy en hora pico. Y resulta que eso está repleto. Y resulta que justo me tocó el vagón en donde todo el mundo está haciendo un ruido espantoso, todo el mundo está gritando. Y resulta que acá en Medellín, por ejemplo, el metro, le pasa mucho que a veces hay que bajarse del metro a mitad de estación porque pasó algo. Entonces, que en ese momento se bajó, nos bajamos de estación y yo estoy supremamente colapsada. Tengo un ataque de pánico, tengo una ansiedad horrible, no puedo ni siquiera hablar en el momento porque tengo mutismo selectivo. Entonces, ¿qué tipo de ayuda creen que necesito? Yo les quiero decir que eso que ustedes están imaginando, quizá todas son correctas, pero les quiero decir que todas me pasan a mí y todas le pasan a la mayoría de los autistas. Cuando nosotros hablamos de niveles de apoyo, a veces vemos más allá que a la persona, vemos qué nivel de apoyo tiene. Y me pasa mucho en las charlas, pues ustedes son, la mayoría son familias y digamos que no tienen estas cosas, pero cuando uno está en un colegio o cuando está dirigido hacia psicólogos o hacia personales que tienen servicio al público, siempre me van a decir, ¿y cómo hago para saber que es autista? Porque no quieren ver a la persona, quieren ver su diagnóstico. Entonces, empezamos a ver cosas como, no, es que tú no necesitas ayuda, depende. En este momento ya, en este instante, no necesito ayuda. Estoy acá con mi celular, tomando cafecito, en un ambiente muy tranquilo y no necesito ayuda. Pero en el momento que les planteé que ya me ha pasado y no solamente una vez, necesito mucha ayuda, una ayuda notable, porque soy vulnerable, porque me pueden pasar por encima, porque me pueden lastimar, porque me pueden hasta robar, ¿sí? Me pueden violentar porque estoy vulnerable. Eso es lo que me pasa a mí, digamos que pues, todos los días de mi vida, ¿cierto? Por eso decimos que es algo dinámico, que hoy puedo necesitar mucha ayuda, pero mañana quizá no tanta. Y a veces me dicen cosas como, pero si ayer me pediste ayuda para esto, ¿y por qué lo hiciste sola? Y luego a la semana me pediste ayuda para lo mismo, porque no es lo mismo. O sea, hoy puedo estar sobrecargada, pero mañana estoy más tranquila. Por eso me parece muy curioso cuando hablamos de retrocesos, que dicen, pero es que él ya hacía esto solito y ya no. Hay que mirar en qué día estamos, qué olores hay, qué tareas se han hecho en el día, se han manejado los ambientes, ¿sí? Porque puede ser simplemente que estamos sobrecargados y que esperando a que la sobrecarga pase, pues volvamos a hacer las cosas. Les estoy nombrando todas estas cosas de los niveles de apoyo porque me parece muy importante siempre enfatizar en esto, porque así nos damos cuenta de que más que el diagnóstico somos personas, aunque para muchos, incluida yo, sea parte de nuestra identidad, ¿sí? Yo soy una persona autista porque es parte de mi identidad, como hay otros que simplemente piensan que no es parte de su identidad, que no los define. Y está bien en ambos casos, porque somos personas y tenemos nuestra propia personalidad, ¿cierto? Pero se nos ignora mucho las capacidades si tienes un grado de apoyo mayor. Entonces no va a poder, si no habla, entonces nunca va a hablar, pues para qué le enseño si él no sabe hablar, para qué le hablo de cosas bonitas, pues igual no me va a escuchar. Están discutiéndonos entre padres o solos o como sea, o están llorando diciendo que qué desgracia la vida, enfrente de sus hijos diciendo, no, ellos no escuchan, ellos como no entienden, mire que ni siquiera hace una cara o no llora, porque piensan que como no hace ningún tipo de estímulo, no los está escuchando. Y eso es un error muy grande y yo fui testiga de eso, ¿cierto? Sí escuchamos, en su gran mayoría entendemos las cosas,
y presumir competencias, o sea, decir, esta persona no va a poder nunca, o decir, esta persona puede y no quiere, son dos cosas que son igualmente capacitistas, ¿sí? Exigirle a una persona, ah, no, esta persona definitivamente no va a poder hablar, entonces no le enseñemos nada, pues es muy triste, porque sería mejor decir, con las herramientas necesarias, esta persona puede aprender a comunicarse, no tiene que ser hablando, aprender a comunicarse, porque las personas sordas no hablan y sin embargo son 100% válidas, ¿cierto? O sea, no es solamente hablar, es aprender a comunicarse y si pues la persona le dan las herramientas, lo más seguro es que aprenda a comunicarse o aprenda a decir lo que necesita decir y lo que siente. Pero cuando es una persona con un grado de apoyo más como que necesita mucha ayuda o una ayuda notable, entonces se le ignoran por completo las capacidades. ¿Para qué invertimos dinero en esto? Pues para qué nos ponemos en eso, si igual él no va a hacer mucho. Y cuando son personas, digamos, en mi caso, que soy una persona en estos momentos autónoma, que hago cosas, que estudio, que trabajo, entonces se me ignoran todas esas dificultades que enfrento a diario. Ah, no, pero es como así. ¿Y tú por qué en estos días que fuimos con el grupo de autistas en Bogotá, estuvimos en un concierto para las personas, la mayoría de jóvenes que les gustan los estímulos, ¿cierto? Y había luces así de strober y ellos estaban felices y había mucho ruido, pues era un concierto, ¿no? Habían demasiados estímulos, estaban súper felices y yo tenía audífonos, tenía gafas, yo estaba ya, yo dije, me voy a aguantar lo que más pueda. Y nos tomamos fotos, yo estuve como una hora y ellos se quedaron más tiempo. Y cuando subí fotos y todo, y más de uno me preguntó, ah, pero vea, estás en una discoteca, fuiste a una discoteca con ese ruido, pero si uno pone música alto, ya te quieres morir. Pero si suena un taladro por ahí, te duelen los oídos. Entonces, ignoran esas dificultades que enfrentan porque no entienden que tuvo que haber todo un proceso detrás de esto y que hubieron unos ajustes razonables que me ayudaron a estar ahí. Y salí súper agotada y casi no me paro como 2 días del agotamiento que tenía, pero igual estuve ahí. Hay que entender que las características del autismo son características humanas. Y hay algo que entendí hace poco y fue acerca de la neurodiversidad y la neurodivergencia. Y entender esto me abrió mucho la mente también a ver que si bien hay muchas personas que dicen como que necesitamos saber que eres autista para poder darte los ajustes, pues hay que ver que todas estas cosas que a mí me pasan, le pasan a todas las personas, solamente que en un grado menor o que no tan constantes o simplemente ni siquiera lo notan. Por ejemplo, el burnout. No creo que yo sea la única persona en el mundo que haya llegado un día tan agotada a la casa que ni siquiera se quitó la ropa, sino que se acostó y no quiso saber del mundo. Súper agotada, muy cansada. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos llegado a la casa súper agotados y al otro día nos levantamos después de haber dormido hasta más de las 8 horas y nos levantamos igual de cansados como si no hubiéramos descansado nada. Si algún día les ha pasado, imagino que sí. O si no, a muchos. Y eso es un colapso que nosotros vivimos. La diferencia es que lo vivimos mucho, con unas intensidades muy grandes y que sabemos que son por estímulos sensoriales. Entonces pueden ser los mismos estímulos a grandes escalas, a menos escalas, a muchas otras cosas que se les suman a la vida, que por eso se cansan de manera mental, porque todos somos neurodiversos a la final, ¿cierto? Todas las personas, pues, hacemos parte de la neurodiversidad, más bien. Todos somos completamente diferentes, todos pensamos completamente diferentes, no podemos decir que hay unos que tienen el mismo cerebro, porque todos son completamente diferentes, porque hacemos parte de esta neurodiversidad, pero las personas que somos neurodivergentes, que necesitamos estos apoyos, hay que vernos como características humanas, como cosas súper extrañas. Un colapso, una rabieta, como le pueden llamar algunos incorrectamente,
Yo creo que le pasa a todo el mundo. Días en que cualquier cosita le dijeron, porque acumularon y un día estallaron, pero quizás ese filtro de acumular cosas para nosotros es un poquito más sensibles y por eso a veces son tantas y que en un día podemos tener un meltdown y estallar en emociones. O estos apagamientos, o estas introspecciones, o bueno, todas estas cosas son características que les pueden pasar a todos. O hay días, yo sé, personas que son neurotípicas, pero que tienen hiperfocos súper centrados y están súper concentrados. Y uno dice, ¿será autista? Y resulta que no, simplemente en ese momento le dio por concentrarse, cosa que a nosotros nos pasa mucho. Lo que les estoy diciendo no es para normalizarlo ni para decir tranquilos, que no pasa nada, que es súper chévere, que es identitario, es una forma de ser y entonces no necesitamos apoyos, no. No lo digo por eso, sino para que entendamos un poco de que no es algo que sea muy extraño, como que no haga parte del mundo, sino que sí son características humanas y que son parte de la vida, ¿cierto? Y que teniendo los apoyos y los ajustes necesarios podemos llevar una vida tranquila, ¿sí? No sé quién arbitrariamente dijo que era normal y que es anormal, pero digamos que por lo menos una vida tranquila la podemos pues vivir, lo que normalmente se puede ver como tranquilidad, porque pues con tantas cosas que pasan en el mundo, yo creo que nadie tiene esta tranquilidad al 100%. Pero también tenemos que ver que el mundo está en una situación, o sea, los países y más acá en Latam, estamos en una situación en la que ver a una persona con neurodivergencia es sumamente complicado, entonces es el discapacitado, entonces no va a poder hacer nada, entonces cogen y ponen discapacidad al nivel de la inutilidad. La persona tiene una discapacidad, es igual a es inútil, a no sirve para nada, a es una carga para la sociedad, a no podemos hacer mucho con esta persona. Entonces hay unas personas que simplemente optan por hacerlo diferente, poner capacidades especiales, poner que somos, no sé, tenemos cosas mejores o que yo soy más inteligente o empiezo a ver cosas que me hacen diferente para poder verme mejor porque decir que tengo una discapacidad pues me va a hacer menos. Lo que pasa es que tenemos una visión muy, muy errada de la discapacidad. La discapacidad simplemente es la manera en que me enfrento al entorno, las barreras que enfrento cada vez que interactúo con el entorno. Y las barreras, pues sí me las pone la sociedad. Yo soy de las que digo que hay unas barreras que están, que la sociedad no me las pone, como por ejemplo, a ver, el hecho de que yo no pueda saber cuándo debo de comer, por ejemplo. Entonces yo tengo hambre, no sé qué tengo, pero tengo algo, pero no sé qué es, y resulta que me ha pasado, ya tengo unos ajustes para eso, pero me ha pasado que me da una maluquera así que me desmayo, y es porque no he comido en todo el día. Entonces no sé qué ajuste podría haber, o qué tiene que ver la sociedad o con quien interactúa que tiene que ver con eso, ¿cierto? Pues es mi cuerpo que simplemente no manda las alarmas a mi cerebro diciendo debes de comer. Ahora lo manejo con alarmas y cosas para saber qué debo estar comiendo, los bolsillos los tengo con snacks y cosas así, pero es una barrera que enfrento que no me la pone la sociedad, sino que la tengo yo. Pero también están gran mayoría que pone la sociedad, entonces yo enfrento esas barreras, pero no quiere decir que yo sea una persona inútil, sino que pues, estamos en una sociedad que aún no aprende a llevar esas barreras. Entonces, ahora les puse arribita, ojalá no esté hablando muy rápido, yo a veces hablo muy rápido, puse, bueno, discapacidad, puse en qué es y qué no es el autismo, es una discapacidad, bueno, hay que entender que si yo enfrento barreras, pues tengo una discapacidad. Lo que pasa es que como que le suena feo y utilizan otras cosas. Eh, pero también hay que entender que hay personas que no se ven representadas con la discapacidad. Y les voy a dar un ejemplo.
Hay personas sordas con las que he estado incluso que no se representan con la discapacidad, no se identifican como personas con discapacidad y son personas sordas, en que la mayoría de las personas dirían, no, tú tienes una discapacidad porque eres una persona sorda, pero él dice, no, yo no enfrento ningún tipo de barreras, yo me comunico leyendo los labios, a mí me entienden cuando yo les hablo, entonces yo no tengo ninguna discapacidad. Bueno, asimismo en el autismo hay personas que no se identifican como personas con discapacidad, pero hay muchos que sí se identifican como personas con discapacidad, porque recordemos que esto depende de la persona. En mi caso, yo eh, me identifico como una persona con discapacidad por el montón de barreras que tengo que enfrentar a diario y por todos los ajustes razonables con los que debo estar. También tengo ciertas concurrencias, ¿cierto? Sí, depresión, la ansiedad. Digo yo que por el diagnóstico, aunque fue temprano, fue un diagnóstico totalmente ignorado, porque no, nunca me dijeron como que más adelante la ciencia avanza y puedes buscar ciertas cosas o tienes una tribu, bueno, un grupo de apoyo ni nada, sino que simplemente fue, yo más adelante empecé a ver cosas y a los 15 años a mirar que necesitaba ciertos ajustes, buscar otros diagnósticos, tengo TDA, tengo hipersensibilidad auditiva, entonces con la hiperacusia automáticamente se viene una discapacidad, no puedo estar en ciertos lugares y casi todos los lugares son súper ruidosos, entonces hay muchas, pero enfrento muchísimas barreras y las personas me ponen muchas más, actitudinales, enfrento todo el tiempo, eh, hasta, mejor, hasta en todo. Yo creo que hasta las mismas señalética me parece una barrera porque a veces no las entiendo absolutamente nada y así. Entonces, para responder la pregunta, pues el autismo es una discapacidad, si hay personas con discapacidad autistas y hay personas autistas sin discapacidad, así de sencillo. Esto depende obviamente de muchas cosas, pero yo quería hacer como para cerrarles acá, como que reflexionemos un poco en lo que son los ajustes razonables. Y es muy chévere que podamos ofrecer cosas o podamos mostrar cosas que me ayudaron a mí, pero también entender que son cosas completamente personales, ¿sí? Porque no todos enfrentamos las mismas barreras. Y yo les digo que decir, por ejemplo, es un ejemplo solamente, que tengo un compañero incluso en la asociación, un asociado de la junta directiva que va a equinoterapia. Y él dice que le parece lo más genial del mundo y ya tiene como 28 años. Y dice, yo lo hubiera conocido de niño, hubiera sido riquísimo, pero ahora de todas maneras me sirve mucho, me encanta. Y yo, genial, genial. O sea, y me parece genial, no lo he hecho porque no sé por qué, ya esto es ensayo a ver. Pero digo que, digamos que no todo el mundo tiene los recursos para ir a quinoterapia, ¿cierto? Esperemos que todos los que están aquí sí. Pero también hay que ver que los ajustes razonables también son privilegios de clase. Si lo que yo les decía hace un ratico acerca de los tres escenarios, pues si tengo un carro automático, si tengo un carro con aire acondicionado mío, que no tengo necesidad de utilizar transporte público, eso ya es un ajuste razonable, me va a evitar muchos colapsos, pero no cualquiera tiene para un carro, ¿cierto? Hay personas que no tienen para ese carro. Por lo tanto, enfrentan más barreras. Entonces, por eso decíamos que es muy dinámico y también depende mucho de la clase. Si son personas como en mi caso, por ejemplo, que no tuve necesidad de hacer ningún tipo de cosas en mi casa, o sea, yo no era de que voy a hacer oficio, de que yo veo ahora cuando visito familias en donde los ponen a hacer oficio y que todos tenemos que ayudar y lavan los platos y hagan esto, pues yo no tuve necesidad de hacer eso o yo moría, porque a mí no me gusta el agua fría, y imagínense yo lavando platos o lavando baños o cosas así, o sea, terrible, esa es mi perspectiva, ¿no? Pero debemos ver que pues hubiera tenido muchos más colapsos de los que ya tengo. Entonces esos privilegios pueden ser ajustes razonables y los podemos ver de esa manera que no está mal, está súper bien. Si podemos llevar a nuestros hijos a natación, a equinoterapia, a patinaje, a lo que sea que les sirva y que les guste, y esto les ayuda, yo creo que está muy bien, pero no podemos encerrar a toda la población autista porque hay unos que en serio no tienen esa manera de tener estos ajustes y pues les toca enfrentar la vida desde una mirada más discapacitante.
Eso era todo. Las preguntas si hay, las respondo. Sí, sí, yo ya se pueden imaginar por qué admiro tanto a esta mujer. La verdad es que hemos tenido varias conversaciones y ha sido maravilloso porque, pues qué bueno que a nosotros como papás nos puedan decir personas que han convivido con esta neurodiversidad en que a veces por hacer más hacemos menos, ¿no? Y eso suele pasar que a veces nos sobreactuamos como papás y en vez de darle una libertad a nuestros hijos para que puedan eh, eh, comunicarse adecuadamente, nosotros empezamos a tomar decisiones por ellos, ¿no? Eh, yo tengo varias preguntas. Cuéntanos un poquito, Cindy, cuáles fueron esas barreras grandes que tuviste en casa y que tú consideras que los papás tienen que tener en cuenta en ese desarrollo de sus hijos. Obviamente una de las barreras grandes que encontraste fue, o que has encontrado en las personas que acompañas, es el lenguaje que como papás a veces utilizamos. Eso de que esto es un castigo, de que creemos que no, nuestros hijos no nos escuchan, de que llevamos a nuestros hijos a, es que él no va a poder hacer nada, en vez de darle las herramientas, lo que hacemos es minimizar y disminuir esa capacidad que tienen nuestros niños con el lenguaje verbal. O sea, el lenguaje verbal es algo muy importante que nosotros como papás tenemos que tener dentro de nuestras casas. Cuéntanos un par de barreras que tú quieres recomendarle a los papás para que tengamos en cuenta y que has vivido y que las tuviste que vivir en tu casa con tu familia. Bueno, primero decirles que les voy a contestar desde la conciencia que tengo ahora y no obviamente desde la que tenía en esa época. Y es que, y además les voy a hacer un comentario, y es que no todas las violencias son con ganas de ser violentos, ni con ganas de maltratar, ni de ser agresivos. Hay mucha violencia y muchas agresiones que se viven desde el amor, y suena muy extraño, contradictorio y paradójico, pero es así. Desde el amor se viven muchísimas violencias, y yo ahora lo puedo decir sin ningún tipo no, sí, mejor dicho, no creo equivocarme cuando digo que los dos espacios o los dos ambientes en donde más maltratados somos y más violentados somos es en la casa, en el hogar y en el colegio, ¿sí? En el estudio. Son los lugares y los ambientes donde más maltratados somos, y van a decir siempre a pensar, violencia intrafamiliar, o tuviste un papá maltratador, un papá borracho. No, o sea, padres amorosos, que desde el amor te violentan, porque la violencia que ejercen hacia ti es desde el desconocimiento total. Y voy a las barreras, que son simplemente decirles que una de ellas, yo creo que el lenguaje, como decía Diana, sí, pero el que constantemente estuvieran preocupados por mi futuro era muy violento para mí, porque siempre era como pensar, pero ¿por qué siempre tienen que estar pensando en mi futuro? Y entonces siempre me hacía sentir como con una carga muy grande, como que si ellos ya saben que yo soy inútil, y como ellos son grandes y lo saben todo, entonces obviamente ellos ya saben que yo no sirvo y me va a ir mal. Eso era muy cargado y es una de las barreras que más vivía. En casa, otra de las cosas es eh, cuando no te creen o cuando no me dejan ser yo. Entonces, por ejemplo, si yo hacía un movimiento, porque tengo muchas estereotipias, y una de esas hacía un movimiento muy constante con el pie, y de una mi mamá se ponía como que nerviosa, entonces deja el pie quieto, no hagas eso incomoda a la gente, por eso la gente no le gusta estar ahí, porque entonces haces esos movimientos, debes aprender a controlarlos, y eso a mí me hacía sentir pues mal, ¿cierto? Y me lo decía con mucho amor, y decía, es para que puedas tener amigos y eso. Entonces, siempre yo decía, pero es que esto es algo que me gusta, que me calma, me agrada. Entonces, decían, no, que eso qué va a gustar eso usted lo hace inconsciente. Entonces, el no creerle a los hijos y el no
el no, digamos, dejarlos ser. Yo creo que lo mejor es dejarlos ser, pues si le gusta mover la mano, pues que mueva la mano. Los steaming yo creo que es lo más liberador, lo más rico del mundo mundial. O sea, hay gente que le gusta beber, hay gente que le gusta fumar, hay gente que le gusta tener mucho sexo, lo que sea, pues para nosotros los steaming son súper liberadores y súper chéveres. Entonces, dejarnos hacer nuestras cosas, digámoslo así, es más. Y son barreras que uno enfrenta en casa y desde el amor. El no hagas eso porque te, ay, no, no hagas eso porque qué pena, o porque te están viendo, o eso no es normal, son cosas que enfrenté toda la vida. Bueno, hay otra pregunta que me parece súper chévere, es, mi hijo es muy inteligente y funcional, ¿cómo hago para que comprenda los peligros que hay en el exterior? Eh, a mí me pasa porque mis hijos, que hoy en día ya van a cumplir 13 años, no tienen en su cabeza lo que es efectivamente la maldad de otros niños o efectivamente que puedan tener, que alguien les quiera hacer daño, más que cualquier otra cosa, ¿sí? Em, Tú, pues que ya eres una mujer adulta, mamá, eh, ¿qué tips nos puedes dar de comunicación o herramientas terapéuticas para que nosotros como papás empecemos a concientizar o tratar de darles herramientas a nuestros hijos para que puedan afrontar ese mundo peligroso y hostil que a veces tenemos, tanto ellos como nosotros? Bueno, lo principal es la literalidad, siempre, 100% estar pensando que todo lo que nosotros escuchamos lo interpretamos de manera literal. Así entendamos que hay un trasfondo. O sea, yo ya estoy grande, digámoslo así, y todavía yo entiendo las cosas literal, solamente que digo, aquí debe haber algo, ¿sí? O sea, si ahorita yo le pongo el antes, por eso de pronto me demoro un poquito más en pensarlo, pero si son niños, obviamente su mente aún está muy literal. Entonces, por ejemplo, lo de funcionales, pues automáticamente a mí me dice, mi hijo es muy funcional y yo me imagino la nevera, la lavadora, una cosa así, o sea, se lo juro, que no es por ser cansona. Entonces, la mente es súper literal. Cuando ustedes dicen, eh, los peligros hay que explicarlos tal cual, como son. Se los digo de no haber podido hacerlo más joven, pero por ejemplo cuando a mí me decían algo como, no podemos darle, por ejemplo, la primera vez que me dieron una tarjeta de crédito para mis papás para emergencias, no, y yo escuchaba por allá uno que decía, no, pero no podemos darle eso porque ella la pueden engañar o le pueden robar, y entonces yo siempre he pensado como que me levante la mano la persona a la que no han engañado en la vida, o levante la mano a la persona que jamás en su vida le han robado nada. O sea, ya todos nos han robado, pero como son personas autistas, entonces de una vez lo primero que pensamos es que le va a ir mal. Hablar de manera literal de los peligros son, a mí me ha pasado, mira, a mí una vez caminando me robaron. Y lo otro es la normalidad de todos los días. Los hijos autistas, dependiendo de cómo, en qué entornos viven, creen que esa es la normalidad y creen que los privilegios que tienen son cosas que deben de tener y que van a tener siempre. Entonces, saber que su mamá y su papá lo van a cuidar toda la vida es algo que ellos van a tener en su cabeza siempre. Que no hay peligros algunos, lo van a tener en su cabeza siempre. Y yo creo que esa es la diferencia, pues lo que nos diferencia de no tener ese sentido del peligro. Porque si nunca me ha pasado, pues yo no creo que me vaya a pasar. Pero al ser muy claros con decirle, mira, es que esto pasa de esta manera, a los niños sí les pasa, yo les voy a decir algo que va a sonar horrible, pero se lo voy a decir, y es, yo me vine a dar cuenta que habían pobres como de los 18 años, y no es que yo sea millonaria, pues no, sino que en esa época vivía pues con mis papás y todo eso, y yo me vine a dar cuenta que habían personas pobres como a los 18 cuando fui por allá y me llevaron a un barrio súper, como una invasión de niños que andaban descalzos y todo, pero yo no sabía que había gente que vivía de esa manera. O sea, se los juro que no. O sea, yo creí que eso eran películas, que eso no existía. Entonces, no porque por falta de inteligencia ni por nada de eso, es simplemente porque yo creo que lo que yo estoy viviendo lo vive todo el mundo. Entonces, ser muy literales, mira, las cosas se hacen así, si tú vas a hacer el peligro es esto, pero no porque seas tú, a mí me ha pasado, a mí me han robado, a mí me han engañado, así pasan las cosas, o sea, ser súper literales les va
Bueno, la última pregunta, porque se nos acorta el tiempo y ahorita empieza la doctora Gla Lucía y quiero que se tomen un cafecito y descansen y estiren las piernas para tener energía para el resto, para el siguiente segmento. Hay una mamita que nos cuenta que tiene una niña de 19 años, que obviamente su proceso madurativo es de una menor de edad, y le cuesta relacionarse. ¿Cómo como papás podemos animar a nuestros hijos a que conversen con pares? ¿Eso es adecuado? ¿No es adecuado que nosotros los llevemos a eso? ¿Eso surge y nace naturalmente? Pues información que me hubiera gustado tener desde antes, pero me llegó tarde, y es esto de las interacciones sociales y aunque también son muy agotadoras, surge más fácil de lo que uno cree. Yo creo que es uno buscar su tribu, ¿sí? Buscar las personas con las que uno tenga cosas que conectar, buscar personas como a veces llegan acá los grupos de WhatsApp de nosotros y dicen, ay, yo no puedo creer que hayan personas como yo en Colombia y yo no puedo creer. Y claro, yo me acuerdo cuando recién empecé a buscar los diagnósticos, que yo también pensé que era la única en el mundo. Y las primeras personas autistas que conocí eran de México. Y así me fui pues, por muchas partes. Entonces, yo creo que es de la misma literalidad de saber que en tu entorno cercano no hay personas autistas. No hay personas autistas. Entonces, como no hay personas autistas, pues no hay en ninguna otra parte. Mostrarles que hay otras personas con neurodivergencias, que hay personas que pueden estar pasando las mismas cosas, pero siempre esa presión de, ay, pero ¿por qué no tienes amigos? O es muy dolorosa porque es que no es que uno no quiera, es que es difícil, sí es difícil. Pero, por ejemplo, acá en Medellín conocí un grupo, no sé si en Bogotá, creo que no lo hay todavía, hay un grupo que se llama Encuentros de Amistad, donde ellos se reúnen creo que cada 15 días y hacen actividades, les enseñan herramientas sociales, cómo usar metro y todas estas cosas. Para mí creo que eso ha sido chévere y no son forzadas las relaciones. Simplemente los llevan al mismo sitio con las mismas cosas, hacer como las mismas dificultades posiblemente y van a decir, ah, es que no soy yo. ¿Sí? Mostrarles, por ejemplo, les decía, ahí están, estoy súper a la orden, en la Asociación Autistas de Colombia tenemos grupos de padres, apoyo para padres, pero también 100% autistas, donde no dejamos entrar neurotípicos, no por nada malo ni por segregados, sino para que podamos expresarnos libremente, tenemos autisteando entre autistas, en donde nos vamos conociendo y pues podemos crear estos vínculos de amistad con personas que son como nosotros. Y estas habilidades sociales nos van a enseñar y nos van a ayudar a relacionarnos con el resto de las personas. Bueno, Cindy, muchas gracias. Como siempre, yo cada vez que hablo contigo conozco más, me enriquezco más y tengo clarísimo que los papás aquí van a salir más enriquecidos y los profesionales y todos los que estamos en este momento escuchándote. Gracias, el primero de muchos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo, muchas gracias por la invitación.